Espíritu Santo, toma el control. Espíritu de Dios, toma el control. Espíritu Santo de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu Santo de Dios. Espíritu de Dios. Toma el control. Toma el control, Espíritu Santo. Espíritu de Dios. Eres bienvenido, Espíritu Santo. Eres bienvenido, Espíritu Santo. Hay sanidad en esta mañana. Eres sano por la sangre de Cristo. Por el poder de su sangre, declárate sano. Y si no tienes ninguna enfermedad, también declárate sano. Para que la enfermedad jamás te toque. Para que esa enfermedad jamás te toque, declárate sano. Por la sangre de Cristo. Se fue el fluido eléctrico, pero ya volvió, gracias a Dios. ¿Me están escuchando bien? ¿Estamos todo bien? ¿Estamos modo bien? ¿Todo está bien? ¿Me están escuchando bien? ¿Está llegando bien la transmisión? Se fue el fluido eléctrico. Regresamos. Seguimos orando. Por favor, alguien me comente si está llegando bien la transmisión. ¿Cómo se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Me están viendo bien? Por favor. Gracias, Marcela. Firme, me dice María, listo. Aunque no tengas ninguna enfermedad, declárate sano por el poder de la sangre. Estamos orando la sangre de Cristo que tiene poder. Declara sanidad por el poder de la sangre sobre tu casa. Dice la palabra que en aquellos tiempos Dios envió un mensaje. El ángel llegó a las casas del pueblo de Dios a decirle que colocaran sangre del cordero sobre los dinteles de la casa, sobre las paredes, sobre las puertas, porque iba a llegar una enfermedad sobre todo el pueblo, y donde estuviera la sangre, esa enfermedad no iba a entrar. Pero hoy tenemos la mejor sangre, que es la sangre de nuestro Cristo. Ya no necesitamos un animal y colocar sangre sobre la casa, porque tenemos el Cordero de Dios. Tenemos la preciosa sangre de Cristo, que es más poderosa que cualquier animal. En aquellos tiempos el pueblo tenía que hacer sacrificios de animales y derramar la sangre. Hoy ya la sangre de Cristo fue derramada por ti y por mí. Y yo quiero que la coloques sobre tu casa. Colócala sobre tu vida en este momento. Declárate sano desde los pies hasta la cabeza, para que la enfermedad jamás te toque. Y si te tocó, tiene que retroceder en el nombre de Jesús. Preciosa sangre de Cristo, nos cubrimos en esta mañana. Te damos gracias, Cristo, por tu sangre que nos cubre, que nos protege. Hay protección divina en tu sangre. Cada gota de tu sangre es protección para mi vida, Jesús. Y hoy nos cubrimos desde nuestros pies hasta nuestra cabeza. De nuestra cabeza hasta nuestros pies nos cubrimos con la sangre de Cristo. Cubrimos los nuestros. Usted que está orando, así como lo hacía Jod. Jod todas las mañanas derramaba sangre de animal y hacía holocausto por su familia, por sus hijos. De hecho, lo primero que el diablo le quitó a Jod fueron los animales, para que Jod no pudiera hacer sacrificios, para que Jod no pudiera tener sangre para hacer protección por su familia. Y eso fue lo primero que le quitó a Jod, los animales. Pero hoy el diablo no nos puede quitar el Cordero de Dios. Hoy Satanás no nos puede quitar a Cristo. Él nos podrá quitar muchas cosas, pero no nos puede quitar la preciosa sangre de Cristo. Él nos puede quitar muchas cosas, pero no se puede meter con la sangre de Cristo. Y por la preciosa sangre de Cristo hoy nos cubrimos. Por la sangre de Cristo hoy hacemos holocausto por nuestra familia, por nuestro matrimonio. Cubrimos nuestro matrimonio con la sangre de Cristo. Cubrimos nuestro hogar, nuestra familia con la sangre de Cristo.
Cubrimos los esposos que se van a trabajar. Cúbralo, ese esposo que se va a trabajar, cúbralo con la sangre de Cristo que tiene poder. Cubra a su esposa. Yo cubro a mi esposa con la sangre de Cristo. Cubra a sus hijos como lo hacía Job, que hacía sacrificio por sus hijos cada mañana. Hoy tenemos la mejor sangre para cubrirnos y cubrimos nuestros hijos. Cúbralos. Menciónelos cada uno de ellos. Yo cubro a mi hija Gabriela con la sangre de Cristo. Yo cubro a mi hijo Santiago con la sangre de Cristo. Yo cubro a mi hija Emilia con la sangre de Cristo. Yo cubro a mi hijo Isaac con la sangre de Cristo. Menciónelos cada uno. No importa que ya estén adultos o mayores, quizás no vivan contigo, pero cúbralos con la sangre de Cristo. Cubra a sus hijos. Protección divina con el poder de la sangre. Están cubiertos con la sangre de Cristo. El mal no los puede tocar. El enemigo no los puede tocar. Y mencione cada uno de ellos. Mencione el nombre de su esposa. Yo cubro a mi esposa Miroslava con la sangre de Cristo. Mencione el nombre de su esposo, el nombre de sus familiares. Cubra a su familia con la sangre de Cristo que tiene poder. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ningún demonio, ninguna influencia demoníaca puede entrar en nuestra casa. Colocamos la sangre de Cristo sobre los dinteles de nuestro hogar. Colocamos la sangre de Cristo sobre nuestra casa. Y ahí en oración, mire su casa y coloque la sangre de Cristo ahí. Usted conoce su casa. El patio, la sangre de Cristo. La entrada de su casa, la sangre de Cristo. Oh, la sala, la sangre de Cristo. El comedor, la cocina. Vaya en el Espíritu en oración, ahí orando. Vaya a los cuartos de sus hijos y cubra sus cuartos con la sangre de Cristo que tiene poder. Vaya a su cuarto, si usted está ahí en su cuarto, cubra su cuarto con la sangre de Cristo que tiene poder. Oh, los dinteles del patio de la casa, las ventanas cubiertas con la sangre de Cristo que tiene poder. Haga un vallado de protección, diga, haga un vallado de protección sobre mi casa. No hay mal que pueda entrar, no hay enfermedad que pueda entrar, no hay escasez que pueda entrar, no hay miseria, no hay pobreza, no hay nada malo que pueda entrar en mi casa, porque mi casa está cubierta. Declárelo en esta mañana, mi casa está cubierta con la sangre de Cristo que tiene poder. Digan una vez más, mi casa está cubierta con la sangre de Cristo que tiene poder. Y por el poder de la sangre yo le ordeno a toda influencia demoníaca que se vaya. Por si has tenido ataques del enemigo, por si usted ha tenido ataques del infierno, si usted siente que ha entrado influencia demoníaca sobre su hogar, si usted siente algo extraño en su casa, brujería, hechicería, algo malo del enemigo, échelo fuera en el nombre de Jesús por el poder de la sangre. No le dé fuerza al brujo, dele fuerza a la sangre. Cristianos todavía dándole fuerza al brujo. El brujo está vencido. La bruja está vencida. Creyentes creyendo todavía en el poder de la brujería. Puede que exista la brujería, pero existe algo más poderoso que brujo. Existe algo más poderoso que la brujería, que se llama la sangre de Cristo que tiene poder. Y yo limpio mi casa de toda influencia demoníaca, contienda, peleas, pobreza, desacuerdo. Toda cosa extraña que ha querido entrar en mi hogar se va ahora en el nombre de Jesús. Por el poder de la sangre le ordeno a todo demonio, toda cosa extraña, todo mal, tiene que huir ahora de mi casa en el nombre de Jesús. Levántese con autoridad. No le tenga miedo al brujo. El brujo se le tiene que tener miedo a usted. Santo. No le tenga miedo al diablo. El diablo le tiene que tener miedo a usted. Usted no se va a mudar, el que se tiene que mudar es el brujo. El que se tiene que ir del barrio es el brujo, no usted. Porque usted tiene poder y usted tiene el poder de la sangre. Aleluya. La sangre de Cristo tiene poder. Nos cubrimos en esta mañana, Señor. Nos cubrimos en esta mañana en el nombre de Jesús. Cubrimos nuestra entrada, la salida de los nuestros. Están cubiertos con la sangre de Cristo al salir y al entrar de nuestra casa. Están cubiertos con la sangre de Cristo que tiene poder. Nuestros negocios. ¿Cuántos tienen negocio? Cubra su negocio. ¿Cuántos tienen negocios? Cubra sus negocios. Hay mucha envidia. Hay muchos enemigos en contra de sus negocios.
gente envidiosa, gente que quiere hacerle daño a sus negocios. Cubra sus negocios con la sangre de Cristo. Y cada vez que usted abra sus negocios, usted declare la sangre de Cristo sobre sus negocios, sobre sus empresas. Cada vez que usted vaya a abrir, ahora que usted vaya a su negocio, a abrir su negocio, cubra todos los días su casa, su negocio, con la sangre de Cristo que tiene poder. Su empresa, su pequeña o grande empresa, cúbrala con la sangre de Cristo. Ahí no va a haber mal. El mal no puede entrar en su negocio. Cubra su negocio. Yo no sé quién está hablando Dios en esta mañana, pero cubra su negocio. Al abrir la puerta de su negocio, usted declare que la sangre de Cristo tiene poder sobre sus negocios, sobre sus empresas. Cubra sus finanzas. Cubra sus finanzas con la sangre de Cristo que tiene poder. Reprendemos al devorador. El enemigo no se puede meter con nuestras finanzas. Cubrimos nuestras finanzas con la sangre de Cristo que tiene poder. Nuestras cuentas de ahorro están cubiertas con la sangre de Cristo. Sobre todo ahora que hay tanto mal en las redes sociales, en el internet. Gente que va y mira las cuentas de ahorro vacías porque hubo algo malo, porque hubo algo ilícito, porque alguien estafó, alguien hizo algo que se robaron nuestros dineros. Pero cubra sus cuentas de ahorro. Cubra sus cuentas de ahorro con la sangre de Cristo que tiene poder. Están cubiertas. El mal no nos puede tocar en el nombre de Jesús. Esto tiene poder. Sus vehículos, cúbralos con la sangre de Cristo. Últimamente uno tiene que manejar a la defensiva porque hay mucha gente endemoniada manejando. Y uno, en vez de manejar, uno tiene que estar como defendiéndose de las imprudencias de la carretera. Cubra ese vehículo donde se va a ir, ese avión donde va a viajar, ese vehículo donde usted se transporta, cúbralo con la sangre de Cristo que tiene poder. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, de toda imprudencia de la carretera. Cubiertos nuestros vehículos con la sangre de Cristo. Moto, bicicleta, carro, avión, no sé en qué se transporta, pero cubra su vehículo con la sangre de Cristo que tiene poder. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo lo que es nuestro, todo lo que nos pertenece, lo cubrimos con la sangre de Cristo que tiene poder. Diga: el mal no me puede tocar. El mal no me puede hacer daño, porque estamos cubiertos con el poder de la sangre. El mal no nos puede tocar. Dígalo una vez más: el mal no nos puede tocar, porque estamos cubiertos con la sangre de Cristo que tiene poder. Ningún accidente de tránsito nos va a hacer daño, ni nos va a tocar. Cubrimos a nuestros familiares que se van en los vehículos, en esa moto, en ese carro, cubiertos con la sangre de Cristo que tiene poder. Ningún accidente nos puede tocar, ningún mal de accidente, ningún espíritu de muerte nos puede tocar. Dice Dios que envió un mensaje al pueblo y que colocaron la sangre de Cristo sobre sus casas para que el espíritu de muerte no entrara sobre sus casas. Y yo no sé a quién Dios le está hablando en esta mañana que tiene que cubrir lo que es tuyo con la sangre de Cristo, porque el mal te lo puede tocar. Cubrimos a nuestros familiares que salen de casa, cubiertos con la sangre de Cristo, protegidos con la sangre de Cristo. Protegemos nuestras vidas que salimos a trabajar. Así como salimos, así regresamos con bien, porque estamos cubiertos con la sangre de Cristo. No sé si usted se ha dado cuenta que hay gente que sale pero no regresa, pero sus familiares regresarán bien, sus hijos regresarán bien, usted regresará bien a su casa en el día de hoy, cubiertos con el poder de la sangre. La sangre de Cristo tiene poder, el poder de la sangre. Todo mal tiene que retroceder. He dicho, todo mal tiene que retroceder, Señor. En el nombre de Jesús. La sangre de Cristo, y tenemos poder. Estamos empoderados con la sangre de Cristo. Bendito y alabado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor. Hay confianza, hay protección, hay seguridad en la sangre de Cristo que tiene poder. Bendito y alabado sea tu nombre. Vamos a compartir
Vamos a compartir. Vea la importancia de orar. Hay gente que sale como perro por su casa cuando se levanta. Ni siquiera ora, ni siquiera se protege. Uno tiene que, vea, uno allá afuera lo que se va a conseguir es un poco de demonios. Uno va allá a pelear con demonios allá afuera. Por eso usted todos los días tiene que cubrirse con la sangre de Cristo, con la armadura de Dios, el cinturón de la verdad que nos afirma, la coraza de la justicia, el apresto del evangelio sobre nuestros pies, el escudo de la fe del lado izquierdo que protege nuestras vidas de todo dardo del infierno, el yelmo de la salvación sobre nuestra cabeza y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera nuestro camino. Él es la luz, la palabra es la luz de nuestro camino. Por eso yo le pido un favor: no salga de su casa sin orar. Temor y temblor salir de la casa sin orar. Temor y temblor. Que cuando usted intente salir de casa sin orar, que el Espíritu Santo le recuerde: no salgas sin orar. Creyentes que no oran, creen que con solo santiguarse es suficiente. No, usted tiene que doblar rodillas en las mañanas. Usted tiene que ser el Job que oraba de mañana. Usted tiene que ser la Débora que oraba. Aunque los otros no oren, usted se queda ahí en la casa orando por ellos. Y ellos creen que les va bien por ellos. No, les va bien es porque hay una mujer orando. Los hijos creen que les va bien por ellos. No es porque hay un hombre orando en casa. Hay una mujer orando, por eso es que les va bien. Y muchos familiares no entienden. Ese marido endemoniado cree que le va bien es por su fuerza. No es porque se queda una mujer orando allá en casa mientras él va a trabajar. Esos hijos incrédulos: es que a mí me va bien por mi fuerza. No es porque hay una mamá orando por ellos. Por eso es que les va bien. No salga de su casa sin orar. Cúbrase con la sangre, active ángeles. Vea, nosotros tenemos herramientas poderosas de protección. La armadura, que aquí la trabajamos, aquí la oramos. La sangre de Cristo, la oramos. Ángeles que tenemos, ángeles que acampan a nuestros pies. Salmo 91 dice: ángeles manda Dios alrededor nuestro para que nuestros pies no tropiecen. Los ángeles son reales. Actívelos. Active los ángeles. Activamos 1000 ángeles en el día de hoy, alrededor de los nuestros, alrededor de nuestras vidas. Ángeles del cielo, ángeles que van a estar con nosotros, que nos van a ayudar en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Vamos a compartir, vamos a empezar a compartir. Vamos a compartir. Vamos a compartir. Rápidamente vamos a la palabra, pero quiero que compartas para que alguien más reciba la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a esperar que alguien más comparta, por favor. Señor, mira a los que están compartiendo. Señor, mira a los que apoyan este video, este ministerio. Mira a los que apoyan este ministerio, Señor, compartiendo este ministerio virtual, que es mejor que una iglesia de 4 paredes, porque este ministerio, a través del compartir, llega lejos, donde una iglesia de 4 paredes no puede llegar, a muchos corazones, a fincas, a montañas donde la palabra casi no puede llegar, a lugares, a países donde la palabra no se puede predicar. A través de este programa, Señor, esta palabra puede llegar lejos. Úsanos, Señor, y te prestamos nuestras redes para que la palabra pueda extenderse y tú puedas encontrar a ese que está a punto de quitarse la vida. Tú puedes encontrar a ese que está desesperado. Tú puedes encontrar a ese que no tiene salida. Tú puedes encontrar a ese que no tiene esperanza. Encuéntralo, Dios. Encuentra esa oveja perdida en el día de hoy, Señor. Sentimos compasión por los que no tienen pastores. Sentimos compasión por las almas perdidas y hoy le arrebatamos almas al diablo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Diga conmigo: yo soy lo que la palabra de Dios dice que yo soy. Yo tengo
lo que la palabra de Dios dice que yo tengo. Yo puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que yo puedo hacer. La palabra de Dios es Dios hablando conmigo. Hoy soy transformado, soy cambiado, soy renovado por el poder de su palabra y nunca más volveré a ser el mismo. Diga, nunca más volveré a ser el mismo. Yo quiero hablarte de 3 voces que escucha el ser humano, el creyente. 3 voces, dígate conmigo, 3 voces. 3 voces que escucha el ser humano. 3 voces que te van a estar hablando. 3 voces que tú tienes que aprender a identificar. Diga conmigo, 3 voces. Alguien que esté siguiendo la prédica, que me escriba ahí 3 voces. Y quiero hablarte de la primera. La primera es la voz de Dios. Quiero hablarte de la voz de Dios. Y yo quiero que tú identifiques la voz de Dios. Cuando tú sabes que te está hablando Dios. Cuando tú escuchas esa voz que te da paz. Cuando tú escuchas esa voz que te está confirmando algo por lo cual tú estás creyendo. Esa es la voz de Dios. La primera es la voz de Dios. La voz de Dios no trae confusión. Si tú estás escuchando una voz que te está confundiendo, no es de Dios. La voz de Dios jamás se va a salir de la palabra, de lo que Él dijo. Jamás se va a salir de la palabra. Es que Janiso, Dios me dijo que me casara con el hombre ajeno. Eso no es la voz de Dios. Tú tienes que aprender a identificarlo. Es que Dios me dijo que me separara. Tienes que aprender a identificarlo, que Dios no quiere separación, ¿verdad? Es que Dios me dijo que me metiera con la de 15 y que dejara a la guerrera de la casa. Esa no es la voz de Dios. La voz de Dios jamás va a traer división. La voz de Dios jamás va a traer confusión. Tú tienes que aprender a identificar la voz de Dios. Esa es la voz de Dios, la que te habla paz, la que te habla que sí se puede, la que te habla que sí lo vas a lograr. La voz de Dios jamás te hablará de fracaso. La voz de Dios jamás te va a hablar de derrota. Es que Dios me dijo que me quitara la vida para que descansara. Eso no es de Dios. Ojo con eso. Es que Dios me dijo. Esa voz no es de Dios. Dios no quiere que tú te quites la vida, ¿verdad? Es que Dios me dijo que hasta aquí llegó, que esto es el final. No. Es que Dios me dijo que me voy a morir. Eso jamás te lo va a decir Dios. Vuelvo y te repito, la voz de Dios siempre te dará paz a tu corazón. Cuando alguien me pregunta, líder, Janiso, ¿qué hago? Lo primero que yo le digo es, haz lo que Dios te dice. Haz lo que Dios te dice. Eso es lo primero que yo le digo. ¿Qué te ha dicho Dios? El problema es que hay mucha gente que no ha aprendido a identificar la voz de Dios. Usted tiene que aprender a identificar la voz de Dios. Usted tiene que saber cuándo Dios te está hablando, ¿verdad? Sí, en mi consejería lo primero que yo le pregunto a la gente es ¿qué te ha dicho Dios? Mis hermanos, porque Dios le habla a cada quien de manera personal. Dios te habla en tu interior, Dios te habla a través del Espíritu, Dios te habla a través de la oración, en la intimidad con Él. Tú puedes escuchar la voz de Dios. Y eso es lo primero que yo le digo a un discipulado, a alguien que me pide consejería. ¿Qué te ha dicho Dios? Es que no sé qué hacer. Algo te ha tenido que decir Dios. Esa respuesta está dentro de ti. Y tienes que identificarla si va de acuerdo a su palabra, porque Dios jamás te va a hablar fuera de la palabra de Dios. Te va a hablar de acuerdo a la palabra. Ahí tú puedes identificar si es Dios o no es Dios. Y lo segundo que yo le pregunto a una persona en consejería es si lo que vas a hacer te da paz. Lo primero que yo le pregunto, si ha escuchado la voz de Dios y si Dios te ha hablado. Porque créeme que difícilmente Dios me puede hablar por ti. Dios le habla a cada quien a manera personal.
De pronto yo te puedo dar un consejo y basado en la palabra la decisión que vas a tomar y te la puedo dar. Pero la última palabra, ¿sabe quién la tiene? A veces decimos, no, que la última palabra la tiene Dios en ciertas ocasiones, pero la última palabra la tienes tú en decidir qué vas a hacer. No la tengo yo. Yo no puedo decidir por ti. Porque el día que yo decida por ti, entonces como te vaya mal, me echas la culpa a mí. Es que el pastor y Janiso me dijo que hiciera esto y por eso me fue mal. Por eso yo me cubro en salud. Nosotros como líderes y pastores y evangelistas y cuando vamos a dar un consejo espiritual, jamás podemos decirle a alguien que haga algo sin que antes escuche la voz de Dios. La última palabra la tiene usted de acuerdo a lo que Dios le dijo. ¿Qué decisión va a tomar? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Métase con Dios y escuche la voz de Dios. Y tiene que estar pendiente, hermano, si lo que usted va a hacer le da paz. Hay gente que me pregunta algo que no tiene paz y sabe que no es de Dios. Y ya Dios le ha hablado y está esperando confirmación de algo que ya Dios te habló, de algo que ya Dios te dijo, de algo que ya tú has escuchado la voz de Dios que tienes que hacer, que tienes que dejar, que tienes que soltar, que tienes que decidir. Entonces vamos donde el pastor, pastor, es que ya Dios te dijo, ¿por qué estás esperando confirmación? ¿Qué esperas para actuar? ¿Qué esperas para hacerlo? ¿Te da paz? Cuando no sientas paz, quédese quieto. Cuando usted no sienta paz, quédese quieta. Porque lo que habla Dios no trae intranquilidad. La dirección de Dios jamás te va a traer intranquilidad, incertidumbre. Y usted va a tomar una decisión, usted no se siente tranquila, usted se siente desesperado, usted siente angustia. No lo haga porque no es de Dios. Haga lo que le dé paz. Es más, tú me vas a preguntar algo en el día de hoy, yo te voy a decir, ¿tienes paz? Dentro de ti tú sabes si tienes paz o no por lo que vas a hacer. Si no tienes paz, quédese quietecito, ¿verdad? Quédese quietecito. Mira, hasta en los sueños. Gente que me pregunta, es que soñé con culebra. Es que Dios me está hablando a través de los sueños. Los sueños de Dios no dan intranquilidad. Eso no es que Dios te está hablando. Algo dentro de ti está turbado y por lo cual estás soñando con culebra. Por lo cual estás soñando que te estás cayendo de un edificio, que te estás cayendo de un abismo. Los sueños de Dios dan paz. Los sueños de Dios dan tranquilidad. Salmo 4 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo Jehová me hace vivir tranquilo. Todo lo de Dios da tranquilidad. Todo lo que se sale de Dios da infelicidad. No da paz. Todo lo de Dios da paz. Es que tuvo una pesadilla. Algo dentro de ti te está turbando. Eso no es de Dios. Dios no te va a poner a soñar con culebra. Dios no te va a poner a soñar que te están quitando la vida, o que te están atracando, que te están haciendo algo malo. Esos no sueños, no son de Dios. Hay gente que me pregunta, líder, es que yo soñé con esto y yo no soy adivinador. Ahí sí me corchaste, porque yo no sé adivinar sueños. Yo lo único que sé y lo único que le digo es que cuando uno sueña, los sueños de Dios no dan intranquilidad. Si usted sueña algo que le da intranquilidad, que le da sosiega, que no tiene paz, eso no es de Dios. Algo dentro de usted le está turbando. Son artimañas del enemigo, influencias demoníacas que te hacen soñar con pesadillas. Sería importante que se meta usted con la presencia de Dios, que antes de dormir, ore. Salmo 4. Pero tenemos que aprender a identificar la voz de Dios. La segunda voz que escuchamos es la voz del enemigo. La voz del enemigo es aquella que te hace sentir mal, que te da confusión. Es lo contrario, ahí está. Lo contrario a lo que Dios dice. Es aquella que te dice hacer algo malo. Que te están ofreciendo un negocio ilícito y te está diciendo, métete en ese negocio, no va a pasar nada. Esa es la voz del enemigo, usted tiene que aprender a identificarla. ¿Será que Dios quiere que tú te metas en un negocio de tramullo, de ilegal, por más que estés aguantando hambre? Esa no es la voz de Dios. Reprenda esa voz. ¿Será que la voz de Dios que te dice que le seas infiel a tu esposa? Janiso, es que ella está enferma, no quiere nada conmigo. Aguántese hasta que ella se recupere.
Báñese con agua fría, porque usted no le puede ser infiel a su esposa, a su esposo. Usted tiene que guardarse para su esposo, para su esposo. Usted puede caer en el pecado del adulterio. Eso no es de Dios. ¿Será que Dios me está diciendo que aborte? El aborto no es de Dios. No puede pensar que esa es la voz de Dios. Y tiene ese pensamiento de pecado. Alguien te dice a la voz, te dice peca, peca, peca. No, el que reza en peca, no importa, peca y mañana rezas y otra vez Dios te perdona. No, eso no es de Dios. Esa es la voz del enemigo. Usted tiene que aprender a identificarla. Que me voy a robar esto, eso no es de Dios. Que te dice que robes, que te dice que hagas tramullo, que te dice que hagas algo malo, que peques, que te quites la vida, son voces que usted tiene que identificar y que usted tiene que reprenderlas. Tiene que reprenderlas en el nombre de Jesús. Que tómate una cervecita, que no va a pasar nada. Esa es la voz de Dios, la voz del diablo. La voz del diablo que te habla. Tómate una. Usted tiene problemas de alcohol. Ni un vinito, hermano. Ni un vinito. Usted tiene problemas de alcohol y usted está superando el alcohol. Ni un vino. Todo me es ilícito, mas todo no me conviene. Tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. Esa cerveza te va a vas a volver a caer. Es que una cervecita en una fiesta mundana que usted va de familiares, tómate una cervecita, no te va a pasar nada, una solita. Y usted se la toma y vuelve usted a caer. Ni una pezuña en Egipto. Ni una pezuñita en Egipto. Que un aviso de pornografía en el computador. Usted tiene problemas de masturbación, problemas de pornografía. Usted está superando eso. Y escuchas la voz y de pronto ves ahí una imagen. Entra, no te va a pasar nada, mírala, mírala. Ese es el diablo que quiere hacerte caer. Yo no sé si usted me está entendiendo. Y la voz del diablo te dice, habla con el amigos, el primer novio que tuviste, que lo tienes en Facebook, habla con él. Ese es mejor que tu marido. Y usted termina cayendo en la infidelidad, en el adulterio, hablando con el exnovio, hablando con la exnovia. Porque no hemos aprendido a identificar las voces que nos hablan. Mire, el enemigo siempre habla te habla al oído y entra a tu mente para hacer nido. Pero quien decide somos nosotros. Mucho cuidado con la voz del enemigo. No se ponga a charlar con el enemigo. No se ponga a hablar con el enemigo. Repréndalo. Que no le pase como a Eva. Eva se puso a charlar con el enemigo. Mira, no te va a pasar nada, cómete la manzana. Bueno, no, la palabra no dice manzana para los religiosos que me están viendo. La fruta, el fruto. Coloco como ejemplo la manzana, ¿verdad? Cómete la manzanita, no te va a pasar nada, Eva. Cómete la manzana. Lo que pasa es que Dios no quiere que tú seas como Él. Y se dejó influenciar por el enemigo. Haz el negocito tramullo, el tramullito, el negocio, no te va a pasar nada. Y te meten preso por hacer negocios ilícitos, por recibir cosas que no tenías que recibir. Es que no te va a pasar nada, todo va a estar bien. Roba en la presa, róbala a tu jefe y te pillan. Porque yo le voy a decir una cosa. Al mundano las cosas ilícitas le salen bien, yo no sé cómo. Pero hay que usted haga algo como creyente para que el diablo lo avergüence. ¿Qué día parqué el carro donde no debía parquearlo? Decía prohibido parquear el carro ahí. Y yo dije, pero es que hay una fila de carros que están parqueados donde dice que no se puede parquear. Yo voy a parquear el mío aquí como creyente, dije yo. Y adivine que la grúa vino y adivine cuál carro se llevó. ¿El mío? Porque es que a nosotros como creyentes las cosas malas nos salen mal. Yo no sé si a usted le ha pasado. No se llevaron los otros carros, se llevaron el mío. Me tocó pagar grúa, me tocó pagar impuestos de no sé qué cosa. Me salió bien cara la parqueadita. Yo no sé, al tramullero le sale todo bien.
Al mundano le sale todo bien, pero a nosotros los creyentes, el diablo siempre quiere avergonzarnos. Entonces usted tiene que escuchar la voz de Dios. Tienes que escuchar la voz de Dios. Tienes que escuchar, identificar las voces del enemigo. Cuando realmente Dios te está hablando, cuando realmente es algo de Dios y no es de Dios. Y usted quiere conocer cuál es la tercera voz que nosotros escuchamos. 3 voces. La de Dios, la del enemigo, y la tercera voz es la de nosotros mismos. La tercera voz es la de nosotros mismos. Es que yo creo que es así. Esa voz que nosotros escuchamos en nuestro ser, yo creo que es así. Yo creo que es a mi manera. No, yo creo que Dios se está equivocando. Es que yo lo veo bonito. Es que yo lo veo bueno. Y eso no es de Dios. Eso, ojo con eso. Dios te está hablando. No cojas por aquí. No. Escuchas tu propia voz. Esa voz que tú escuchas es la voz de ti mismo, a tu razón, a mi manera. Es lo que yo pienso, es lo que yo creo, es la voz que a mí me dice que haga esto. Es en mis emociones, es en mis sentimientos, es en mi corazón, lo que me diga el corazón. Hay una canción colombiana por ahí mundana que dice: hagamos lo que diga el corazón. Es una canción diabólica. Usted no puede hacer lo que el corazón le diga. Y antes la bailábamos y la gozábamos. ¡Ay, qué canción tan linda! Canción mundana. Usted no puede hacer lo que el corazón le diga. Usted tiene que hacer lo que Dios le hable, lo que Dios le diga. Y la tercera voz es la voz de nosotros. La voz que te habla incredulidad, la voz que te habla duda. La voz que te dice que Dios se está equivocando. ¿Cuántas veces con nuestras acciones y nuestras decisiones le hemos dicho a Dios que Dios se equivocó? Y después nos va como perro en misa. ¿Usted le ha pasado? Y no es el diablo, no es Dios, fuimos nosotros mismos. Ay, es que el diablo, no fue usted mismo. Usted escuchó su propia voz y hizo lo que quiso. Es que es Dios, no es Dios. Deja a Dios quieto, deja al diablo quieto. Fue su propia voz que lo llevó a hacer lo que no tenía que hacer. ¿Estamos aprendiendo? Decimos que tenemos fe, pero hay una voz interna que te dice que no tiene fe. Por eso tiene que creer con el corazón y no con sus pensamientos. Hay gente que cree con el pensamiento. Sí, yo creo, pero realmente no estás creyendo. Porque tu propia voz te está diciendo: tú no crees, tú te vas a morir. Tu propia voz te está diciendo: usted duda, usted es incrédulo. Tu propia voz, esa voz misma que te habla a tu interior, no es diablo, no es Satanás, es usted mismo. Usted está identificando. Y usted dice: yo tengo fe, pero realmente no lo tienes. Porque esa voz te dice y te hace robar tu fe, esa misma voz que te habla. Esa es la que llamamos la voz de la conciencia, la voz que nos habla, ¿verdad? Y hacemos cosas que no tenemos que hacer. ¿Cuántos aprendimos en el día de hoy? ¿Cuántos aprendimos a identificar las voces de Dios? ¿Cuándo sabes que es la voz de Dios? Cuando tú tienes paz, que lo que vas a hacer te da paz. Cuando Dios ya te ha hablado. Hay gente que cuando viene un profeta a las iglesias se llenan. Yo a veces me pregunto, ¿pero por qué cuando un profeta no está, por qué la iglesia no se llena? Porque la gente está buscando profecía. Y la mejor profecía es la que Dios te habla a tu interior. La mejor profecía es la que ya Dios te ha hablado a ti. Y gente se sienta en los primeros lugares: que el profeta me hable. Ay, es que llega el profeta no sé quién para que me hable. Y se sienta ahí de primero para que el profeta te hable. La mejor profecía es la que Dios te habla a ti, la que está en la palabra. El mejor profeta de profetas se llama la palabra de Dios. Quiero que aprendas esto, para que no andes detrás de profetas buscando profecías. Esa es la mejor. Y cuando tú sabes que un profeta te está hablando la verdad, cuando te está confirmando algo que ya Dios te habló, así yo puedo creer que es un verdadero profeta que me está hablando realmente de parte de Dios. Pero si un profeta me dice algo que Dios no me ha dicho, yo no le puedo creer. Porque primeramente Dios ha tenido que hablarme a mí primero para yo creerle a un profeta. ¿Tú me estás entendiendo?
Entonces deja de andar detrás de profeta. Busque la mejor profecía que se llama la Biblia. Busque la mejor profecía que se llama la palabra de Dios. Ahí vas a encontrar la respuesta que tú necesitas. Oh, santo. Dios está hablando en esta mañana. Ya me tengo que ir. Padre, te damos gracias. Señor, te pedimos que abras nuestros oídos, que podamos tener discernimiento de espíritu. Yo quiero que usted le pida al Espíritu Santo discernimiento en esta mañana, porque a veces nos dejamos engañar por voces que creemos que son de Dios y no son de Dios. Yo creo que todos en esta mañana, los que estamos conectados, pida discernimiento de espíritu. Diga al Espíritu Santo, dame discernimiento y abre mis oídos para probar los espíritus. Para probar los espíritus, porque hay espíritus que no son de Dios. Para discernir sobre las voces que me hablan cada día, cuando realmente es una voz de Dios y cuando no. Espíritu Santo, abre mis oídos. Y a partir de ahora yo declaro que mis oídos solo van a escuchar la voz de Dios. Dígalo conmigo, a partir de ahora mis oídos solo van a escuchar la voz de Dios. Yo le cierro la voz al enemigo. Yo le cierro la voz a mi yo. Yo le cierro la voz a mi conciencia. Yo le cierro la voz a mis emociones. Le cierro la voz a mi corazón. Le cierro la voz al diablo. Dígalo conmigo. Y a partir de este momento, mis oídos quedan alineados al dialecto del cielo, a la voz del cielo. Mis oídos quedan ungidos. Colóquese la mano sobre sus oídos, por favor. Colóquese la mano sobre sus oídos. Y en este momento, los que están haciendo el ejercicio, que se están colocando sus manos sobre sus oídos, yo declaro que tus oídos quedan siendo ungidos, están siendo ungidos en este momento por el Espíritu Santo. Y a partir de ahora, usted solamente escuchará la voz de Dios en el nombre de Jesús. Y los que creemos la palabra y los que creemos en el Espíritu hablado, decimos amén, amén y amén. Aleluya. Y no puedo finalizar este programa sin antes invitarte a que recibas a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador. Repite conmigo: Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que moriste por mí, por el pecado del mundo. Hoy te recibo en mi corazón como mi Señor y mi único Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y bórralo del libro de la muerte. Yo te seguiré y te serviré por el resto de mis días en esta tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Dios bendiga, familia. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Aquí estaremos una vez más en el devocional de la mañana.